Ya. Sí, ok. Bueno, voy a volver a empezar porque si no, no se va a entender nada de lo que ya dije. Lo voy a ir explicando un poquito más rápido. Entonces, bueno, en cuanto a esta parte, es importante que ustedes siempre sean, de preferencia que ustedes no le confíen a nadie la elaboración de su base de datos o de la recolección de los participantes. Puede ser que ellos no estén tan comprometidos como ustedes en la recolección de datos. Entonces, es importante que además siempre ustedes verifiquen la información. Si por día ustedes pasan 10 expedientes de pacientes o 10 encuestas de pacientes, que ustedes verifiquen al azar, que no haya errores, que coincida lo que está plasmado en su instrumento de recolección con lo que ustedes pusieron en la base de datos. Es importante que siempre tengan este respaldo de su base de datos, ya sea que la tengan en SPSS, en Excel, que siempre o la tengan en la nube o en alguna memoria externa y que la vayan actualizando. Van a ver cómo, especialmente en SPSS, dado que es un programa muy pesado, de pronto se cierra súbitamente y se pierde todo lo que habían avanzado. Entonces, tienen que estar guardando constantemente la base de datos. Y otro punto en el que deben prestar atención es en la confidencialidad de los datos. No tratar o no incluir información que no vaya a ser de utilidad en sus proyectos, y en las bases de datos que ustedes van a estar presentando, pónganle solo iniciales al paciente o el número de folio para que ustedes pudieran identificarlo, pero que ninguna otra persona pueda tomar esa información que pueda ser utilizada en contra de los pacientes. Es importante también que tengan un expediente impreso por paciente, que lo tengan guardado en un lugar seguro hasta por 5 años. Esto se los pueden pedir del CIDELSIS, o bien la revista les puede pedir que muestren los instrumentos que ustedes aplicaron. Las preguntas cerradas siempre son lo recomendable. Y que siempre, si tienen dos opciones de tener datos cuantitativos o hacer agrupación, siempre dejen la variable cuantitativa, porque a lo mejor no era en nuestra población el punto de corte que incrementa el riesgo de una enfermedad de 45 años, sino 50. Y si ustedes no tienen esta variable cuantitativa, bueno, pues se van a perder la oportunidad de analizar esos datos. Ahora, bueno, esta diapositiva, esto es diferente. Si ustedes le preguntan al paciente si tiene alguna enfermedad en su familia, pues no todas las enfermedades a ustedes les interesan. Podría ser que para él sean importantes, pero no para el padecimiento o para el motivo que ustedes están evaluando, para su motivo de investigación. Entonces, lo ideal es siempre que ustedes especifiquen cuáles son sus enfermedades de interés y qué persona es la que los padece. ¿Para qué? A veces la familia política está considerada aquí, pero bueno, pues sabemos que no va a representar un mayor riesgo en su salud. Entonces, siempre es importante que ustedes le den opción al paciente para que puedan tener la mayor cantidad de información y sobre todo veraz. Lo ideal serían estos instrumentos como los que nos aplicaban en la Facultad de Medicina, en los exámenes departamentales. Entonces, esto sería lo ideal, que todo estuviera perfectamente codificado. Aquí la posibilidad de errores disminuye y facilita para ustedes el análisis de resultados. Sin embargo, pues no tenemos, a menos que sea un proyecto financiado, la oportunidad de tener este tipo de instrumentos bien elaborados. Ahora, para Estado Civil, en las primeras diapositivas, solo estaba la pregunta, pero daba una opción a tener respuestas abiertas. Aquí podría ser, sobre todo para adultos mayores, que solo les interesa saber si tiene pareja o no tiene pareja. Entonces, aquí ustedes lo podrían ajustar a su proyecto. En niños especialmente, traten siempre de incluir la fecha de nacimiento y que sea el mismo formato para todas las fechas que ustedes están incluyendo. A partir de ahí, pues nosotros podríamos tener con precisión el peso y la talla de acuerdo a la edad. Entonces, es importante
que cuando se pueda, y especialmente en niños o en mujeres embarazadas, pues quizá la fecha de última menstruación, sean variables que nos puedan dar información, y más información que solo preguntar la edad o cuántas semanas de gestación tenía. En este ejemplo, es importante que ustedes consideren siempre una variable cuantitativa. Entonces, a partir de la cuantitativa pueden definir si su paciente tiene diabetes o no, si tiene anemia o no, pero dejen siempre la variable cuantitativa, porque a lo mejor se dan cuenta más adelante que no era ese el punto de corte, sino que debían hacer un punto de corte mucho más amplio. Y en el ejemplo 3, si ustedes van a trabajar con pacientes embarazadas, pues quizá no nos es tan útil solo saber si tiene o la paciente ha tenido gestas o no, sino especificar cuántas gestas, de estos cuántos fueron partos, cesárea, abortos, y si hubo o no alguna complicación. Entonces, en lugar de tener una variable que es gestas, van a tener 4 variables. La base se hace más grande, pero también les da más información. Ahora, yo les decía que su base de datos la pueden tener o en Excel o en SPSS. Lo ideal sería, en especial a mí me gusta trabajar con la base en SPSS, el programa me parece mucho más amigable que Excel. Sin embargo, si ustedes van a estar trabajando con la base, si quieren irle avanzando durante sus guardias, pues a menos que vayan cargando su computadora, tendrán que usar la computadora, alguna computadora o de la biblioteca o de la unidad, y lo que tienen estas computadoras es Excel. Entonces, pues pueden utilizar cualquiera de los dos programas y al final las bases de Excel se pueden exportar a SPSS. Entonces, cualquiera de los dos programas es correcto, solo que si empiezan a hacerlo en Excel, bueno, pues lo que yo les sugiero es que completen su tamaño de muestra ya en Excel y hasta el final lo lo pasen a SPSS para que no estén trabajando doble. Las bases de datos en Excel son muy sencillas. Vean cómo no tengo título, no le puse colores, no dice unidad de medicina familiar número 28, no viene el nombre del proyecto. Vean que en la primera fila va el nombre de su variable. Entonces, aquí la primera variable siempre tendrá que ser número de folio. Aquí, las iniciales del participante para que ustedes no estén manejando su nombre. Claro que su base original, la base que es suya, la que no vayan a estar mostrando, pues debe tener quizá el nombre del paciente o el número de afiliación para que ustedes puedan ir buscando la información a partir del expediente. Es importante que ustedes sean muy cuidadosos, que sean muy específicos al estar haciendo la base de datos. Si ponen edad, tienen que, o cualquier variable cuantitativa, entre paréntesis, tienen que especificar las unidades de medición. Por ejemplo, en niños, o si es una base que tiene niños y adultos, pues no sabemos si son meses, si son días, semanas o años. Entonces, es importante que siempre especifiquen su unidad de medición. Después, bueno, aquí sexo, tanto sexo como grado de obesidad son variables cualitativas. ¿Cómo pondrían estas variables ustedes en la base de datos? Si tienen sexo femenino, si su primer participante es mujer, ¿qué pondrían en esta en esta casilla? Es que si se codifica, generalmente, por ejemplo, lo que yo he hecho en mis bases es poner si es femenino, 1, y si es masculino, 2. Pero pues esta codificación pues solamente yo la entiendo, ¿no? Ya cuando lo trabajas en SPSS, pues tienes ahí que el 1 significa femenino y el 2 significa masculino. Claro. Entonces, bueno, el 3 si no te lo quieren decir. Ok. O puede ser que tengan una paciente o un paciente transgénero. Entonces, ahí depende de cuáles son las categorías que ustedes van a evaluar. Pero para que todo el mundo lo entienda, entonces aquí, por ejemplo, para sexo, estaría codificada como 1 y 2. Con el botón derecho del mouse le tienen que poner insertar comentario y ahí ponen ustedes a qué corresponde el 1 y a qué corresponde el 2. Es decir, en esta base, para que la pueda leer SPSS sin problema, lo único que va a llevar letras es la primera fila, el nombre de sus variables. Pero la información de cada participante tendrá que ir codificada con números.
Es decir, aquí para el participante número 1, a lo mejor las iniciales son IRG, edad 56, solo va 56, no le tienen que poner 56 años. En el sexo tienen que poner 1, 2 o 3 o las categorías que correspondan, pero con el botón derecho del mouse insertan comentario y especifican a qué corresponden esas categorías, de tal forma que cualquier persona que lea su base le puede entender. Lo mismo para grado de obesidad. Aquí pueden tener 1, 2 o 3, o en lugar de grado de obesidad, estado nutricional, y pueden empezar desde desnutrición hasta obesidad mórbida. Entonces, es importante que ustedes especifiquen. Entonces, aquí no van a poner desnutrido, van a poner que 1 corresponde a paciente desnutrido, que 2 corresponde a paciente con estado de masa corporal normal, que 3 corresponde a sobrepeso. Entonces, la base va a estar llena solo de números. La única parte donde van letras es en el título. Entonces, primera fila debe ir el nombre de sus variables. Primera columna, siempre deben empezar por el folio de los participantes. Esto les permite que ustedes cotejen sus datos en las encuestas de recolección de datos, o bien que puedan estar cotejando la información en el expediente. Así quedaría esta base. Entonces, vean, folio 1, después iniciales, edad solo dice el número. Para peso solo dice 1, para sexo, sexo 1 o 2. Y esta pestañita que está aquí en rojo implica que hay un comentario. Entonces, aquí está la codificación de 1 y 2, a qué corresponde 1 y a qué corresponde 2. Para peso y talla, ustedes especifican las unidades de medición y ya nada más ponen el número. Para grado de obesidad, solo ponen 0, que aquí corresponde a desnutrición, 1 a índice de masa corporal normal, 3 a obesidad. Y lo mismo para circunferencia de cintura. Después tenemos, por ejemplo, síndrome metabólico o comorbilidades o complicaciones. Siempre estas variables que son dicotómicas y que impliquen la presencia o ausencia de un atributo, ustedes tienen que codificarlas con 0 si es ausencia del atributo. Entonces, en este caso, si su participante 1 no tiene síndrome metabólico, tiene que estar codificado como 0. Pero si tiene síndrome metabólico, entonces ustedes tendrán que asignarle un 1. O sea, acuérdense siempre, eso es muy importante. 0, ausencia del atributo, y 1, presencia del atributo. Entonces, después, es importante que ustedes guarden el documento, que vayan guardando, 1, la base original, que de preferencia, cada vez que vayan modificando algo a su base, siempre vayan guardando el archivo con el mismo nombre. O que ustedes especifiquen la fecha en la que se modificó y qué modificación fue la que se realizó. A lo mejor de la base 1 a la base 2, ustedes agregaron el índice de masa corporal. O agregaron el estado nutricional. Entonces, es importante que ustedes vayan especificando qué cambios le hicieron, de tal forma que no se tengan que regresar a la primera base y volverlo a hacer todo, sino que ustedes tengan manera de identificar cuál es el cambio que se realizó en su base de datos. Lo guardan en Excel, y si lo quieren abrir en SPSS, déjenlo en una ubicación que sea fácil de encontrar. Después nos llenamos de archivos de Excel y no sabemos al final cuál es nuestra base original. Entonces, ustedes se van a SPSS, al loguito de SPSS, y a partir de ahí, vean nada más, les sale de este lado, del lado izquierdo, esta opción que dice abrir nuevo documento. Le ponen ahí abrir nuevo documento, y aquí tienen que especificar que se trata de un documento en Excel. Y le dan a abrir. Y si la base estaba bien codificada, pues se las va a abrir sin mayor problema. Entonces, así, de esta manera, ustedes pueden pasar su archivo de Excel a SPSS. Algo que es importante es que SPSS solo abre una hoja de Excel a la vez.
Es decir, que si ustedes de pronto tienen en su hoja de Excel, en la hoja 1, hombres, en la hoja 2, mujeres, o en la hoja 3, no sé, lo dividen de acuerdo a los grupos de edad, solo les va a abrir una a la vez. Entonces, solo deben tener un documento de Excel con todas las características que ustedes quieran evaluar. Más adelante vamos a ir viendo cómo SPSS les da opción a que analicen todo lo que ustedes quieran. Ajá. Entonces, solo se requiere abrir una hoja de Excel a la vez. Ajá. Si su base está codificada, vean si está bien codificada de Excel a SPSS. Entonces, esta es la lista de todas las variables que nosotros habíamos incluido en la base de Excel. Ajá. Como ven, se pasaron todos los nombres de las variables. Aquí es importante, entonces, las variables, dice tipo de variable, cadena, numérico o fecha. Ajá. Entonces, el folio es numérico, después las iniciales son en cadena. Una variable de cadena implica que es una variable que tiene caracteres alfanuméricos o que tiene letras en lugar de números. A estas variables, pues yo no les voy a poder analizar nada. Ajá. Todas sus variables tienen que estar codificadas como numéricas. Es decir, que para, por ejemplo, para sexo, ¿por qué digo que es numérica? Porque yo codifiqué sexo como 1 si es hombre y como 2 si es mujer. Entonces, todas tendrán que ser numéricas, excepto el número de afiliación quizá, las iniciales o el nombre del paciente. Aquí ustedes pueden decidir si le van a poner decimales o no a su variable. Si es sexo, bueno, pues ¿para qué le ponen decimales? Aquí sería 0 decimales. Después viene el nombre de su variable. Cualquier persona que lea su base debe entenderle. Si alguno de ustedes fuera a trabajar con una base de oftalmo, ellos utilizan un montón de abreviaturas que de pronto nosotros no entendemos. Entonces, cualquier persona que lea su base debe entenderle. Entonces, deben poner el nombre completo, las unidades de medición de su variable y, bueno, si quieren el nombre completo y al lado colocan la abreviatura. Pero siempre todas las personas deben entender su base. Y hasta el final viene un apartado que dice medida. Aquí, ahora sí, la medida. Escala o esta reglita es para variables que son cuantitativas. Entonces, por ejemplo, edad, si lo están poniendo en años, es una reglita, implica que es una variable que es cuantitativa. O tienen la opción de estas 3 bolitas, que son variables que son nominales, como sexo o como comorbilidades, presencia o ausencia de algún atributo. También aquí hay otra opción, que es como un gráfico de barras, y se refiere a las variables ordinales. Entonces, por ejemplo, podría ser grado de obesidad. Ahorita lo vamos a ir haciendo con una base para que ustedes lo vayan viendo y también les voy a dejar una tarea para que empiecen a practicar. Entonces, listo. Si su base está bien codificada, quedaría de esta manera. Entonces, vean cómo todo está codificado con números. No hay ninguna letra, excepto en el nombre. Ajá. ¿Hasta aquí va todo bien? Sí, doctora. ¿Sí? Ok, bien. Ajá. Porque de pronto ustedes tienen 500 participantes y me entregan una base para que hagamos el análisis de resultados y aquí resulta que en lugar de ponerle tabaquismo y codificarlo como 0, 1 y 2, aquí me ponen tabaquismo presente con letras, presente o ausente o anteriormente positivo, en este momento negativo. Entonces, cuando ustedes hacen eso, cuando ustedes le ponen letras a la base de Excel o de SPSS, estos análisis ya ustedes no los pueden llevar a cabo, porque se toma como si esas variables fueran el nombre del paciente. Y eso, pues, en realidad no le podemos hacer algún análisis. Entonces, por eso es importante que desde ahorita ustedes vayan construyendo su base de datos, que la vayan construyendo bien. A lo mejor puede ser que no tengan todavía
con el número de autorización de su comité o que todavía no tengan el 100% de los pacientes incluidos. Pero sí pueden irle avanzando en hacer su base, dejarle el nombre de las variables, las unidades de medición, de tal forma que en cuanto el proyecto esté autorizado, pues ustedes ya solo se dediquen a meter a los participantes. Después, recuerdan que en Excel nada más poníamos 1 y 2 para sexo. Y yo les decía que con el botón derecho del mouse, ustedes podían colocar una etiqueta y poner un comentario donde especificaran a qué corresponde el 1 y el 2. En SPSS, en esta pantalla que dice valores, aquí hasta el final les aparecen 3 puntitos cuando lo seleccionan y ahí ustedes van agregando categorías. Entonces, ahí ustedes le pueden poner que la categoría 0 equivale a tabaquismo negado o que la categoría 1 corresponde a tabaquismo. O si fuera estado nutricional, que 0 corresponde a desnutrición, que 1 corresponde a índice de masa corporal normal. Entonces, esto se los dé el programa. El único paso que ustedes tendrían que repetir, si lo hacen en Excel y lo pasan a SPSS, es este. Se pasa toda la base, no importa si son millones de participantes, se pasa. Lo único que no se va a pasar es la manera en cómo ustedes codificaron las variables. Entonces, ese comentario o esa etiqueta que ustedes pusieron en Excel no pasa para acá. Es lo único que ustedes tendrían que repetir. Entonces, es por eso que yo les digo, si pueden hacerlo desde el inicio en SPSS, mejor háganlo así para que no estén trabajando doble. Pero bueno, si no, hay maneras si ustedes le quieren avanzar en la guardia y solo trabajar en las computadoras de la clínica, bueno, pues lo tendrán que hacer en Excel. Cualquiera de las dos opciones es correcta, depende cómo ustedes se acomoden. Ahora vamos a ver una codificación incorrecta de una base, lo que no se debe de hacer. ¿Alcanzan a ver esta diapositiva? ¿Los nombres de las variables? Sí, doctora. Ok, sí, doctora. Perfecto. Monse, ¿me podrías decir 2 errores que le identifiques a esta base? Primero, pues le están poniendo Unidad de Medicina Familiar número 28, que quedamos que pues no hace falta ponerle ese título, ¿no? Claro. Si ustedes le ponen este título, Monse, si le ponen este título, cuando lo pasan a SPSS, todo se mueve y se desplaza. No se conserva el nombre de las variables. Entonces, es por eso que no deben colocar nada aquí. Ahora, aquí, Monse, ¿qué error identificas? Quedamos en que íbamos a poner lo de los valores, ahí supongamos edad, y teníamos que poner como entre paréntesis tal vez años, para no andar repitiendo años. Y, y que no vaya ahí. Perfecto. Ahora, Paulina. Gracias, Monse. Paulina, en esta parte, ¿identificas algún error? ¿Otro error? Pero en la columna de años no tienes que poner la palabra como tal de años, porque pues no lo necesitas y además no te lo va a jalar. La otra, ay Dios, ¿es que era la columna H? La columna H es presión arterial. Era la TEA, ¿no? En esa creo que SPSS no te lo va a leer porque como, o sea, sí son numéricos, pero tienen una fracción, o sea, está dividido. Entonces, en ese caso, bueno, si yo hubiera sido ahí, lo hubiera dividido en una columna de presión sistólica, presión diastólica, para que fueran como números pues separados y para que me los pueda leer y ya me dan un promedio de cuánto sería más o menos la presión media sistólica y la media diastólica. Claro, si ustedes meten esta variable así, esta presión 110/70, esto es lo que habitualmente hacemos y como nosotros lo reportamos en la nota. Pero si ustedes lo meten así a SPSS, al meterle esta diagonal, esto en automático hace que su variable se convierta a una variable de cadena, como el nombre, y que ustedes no la puedan analizar. Entonces, aquí lo que deben tener es una variable que diga presión arterial sistólica, entre paréntesis milímetros de mercurio, otra que sea
presión arterial diastólica o presión arterial media, o las tres. Pero no pueden colocar esta diagonal. Si ponen esta diagonal, en automático es una variable que ya no van a poder analizar. No le van a poder sacar media, o no le van a poder sacar mediana, o no la van a poder resumir de ninguna manera. Entonces, es importante que ustedes vayan teniendo cuidado y atención en esta variable. Ajá. Ahora, aquí, este es otro error. Entonces, en lugar de poner sexo 1, que corresponde a mujer, y sexo 2, que corresponde a hombre, se pusieron las letras. Igual, esto es una variable de cadena, al igual que la variable edad, y esto no se va a poder analizar. Al igual que en este caso, la variable presión arterial. Entonces, acuérdense que no van letras, excepto en el nombre, en las iniciales o en el número de afiliación, nada más. Lo demás no debe tener letras. Todo deben ustedes codificarlo con categorías, con números. Y algo que también es importante es que el nombre de las variables siempre va escrito en mayúsculas y en minúsculas. Tenemos, si de pronto yo en una base veo que todo está con mayúsculas, yo asumo que son variables secundarias. ¿Qué es una variable secundaria? Por ejemplo, yo mido y peso al paciente. A partir de ahí, de forma secundaria, calculo índice de masa corporal. Entonces, las variables que yo medí fue peso y talla, a partir de lo cual yo calculé índice de masa corporal. Entonces, índice de masa corporal es mi variable secundaria y esa va con mayúsculas. Por ejemplo, otro ejemplo, podría ser que la variable estado nutricional yo no la haya contemplado. Lo saqué a partir del índice de masa corporal. Entonces, estado nutricional tendría que ir codificado con mayúsculas. Entonces, solo las mayúsculas solo las van a dejar para aquellas variables secundarias. O bien, si ustedes a partir de creatinina, edad y peso calcularon la tasa de filtrado glomerular es una variable secundaria, esa va con mayúsculas, pero creatinina, peso y edad tendrían que ir con mayúsculas y minúsculas. Esto es para que todo mundo pueda entender su base y no haya errores al momento de interpretarla o leerla. Doctora. Sí, Silvia. ¿En SPS también se deben de poner así, en minúsculas y mayúsculas? Así es. Sí, siempre. Siempre tienen que conservarlo de esa manera. Acuérdense, bueno, vean esta parte. Nivel de ingesta de alcohol. No consume, ingesta media, está con letra. Acuérdense que esto va siempre con números. Entonces yo tengo que asignar a no consume un valor, que por lo habitual la ausencia pues es 0. Ingesta baja le pongo 1, ingesta media 2, ingesta alta 3. Entonces aquí es otro error y sería una variable que no se podría analizar. Tampoco, si ustedes están haciendo su base en Excel, no le metan fórmulas. Si ustedes le metan fórmulas, no van a poder pasar esta base de Excel a SPSS. Les van a aparecer como signos de interrogación o puntos y no lo van a poder calcular. Entonces, no le metan ninguna fórmula. En SPSS vamos a aprender cómo se ponen las fórmulas. Entonces, aquí no es necesario. Si la tienen en Excel, nada. Ninguna fórmula, ninguna media, promedio, nada. Lo más sencilla posible esta base. Ahora, vean por qué es tan importante el hacerlo de forma correcta. Esta base está mal codificada, es la que hemos estado viendo, y vean cómo al pasarla de Excel a SPSS, el que yo haya puesto como título Unidad de Medicina Familiar, eso me lo consideró como el título de la variable, el nombre de la variable. Me desplazó y me borró todos los nombres de las variables que yo había incluido. Y por supuesto que ni siquiera me las puso aquí en etiqueta. Entonces, es por eso que no deben ponerle nada. La primera fila siempre corresponde al nombre de la variable. Ahora, esta base, vean, en la otra base, pues aquí, esto correspondía a folio, esto correspondía a iniciales, esto correspondía a edad, esto a sexo. Entonces, aquí se desplazó todo.
este análisis ustedes ya no lo podrían llevar a cabo. Entonces acuérdense nada más para eso, siempre en la primera fila va el nombre de su variable. Y bueno, aquí están estos errores. Si se los pasa, les pasó la variable, no sé, 43 años, que tiene números y letras. Ajá, les pasó mujer, pero pues no les va a servir de nada porque es una variable que ustedes no van a poder analizar. Igual que presión arterial que tiene la diagonal. Ajá. Entonces, vean la diferencia entre una base mal realizada y una base que está bien realizada. La base que está bien realizada les conserva en general todas las etiquetas, les corresponde, les conserva todos los valores, y en esta base que está mal realizada, pues no les conservó el nombre de las variables, lo van a tener que volver a pasar. Entonces, pues para no trabajar doble, lo correcto es hacerlo bien desde el inicio. Podría parecer que es más trabajo al inicio, pero no. Esto les va a ahorrar muchos pasos. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a abrir una base, vamos a ir pasando una base de Excel a SPSS. Lo primero es que ustedes identifiquen en qué parte de la computadora se guardó su SPSS. En este caso, en mi computadora aparece, aquí está, en el logo de IBM y aparece como una Z. Esta. Este es el símbolo que ustedes tienen que abrir para poder pasar una base de Excel a SPSS o más adelante para poder abrir su base de datos. Entonces, tarda un poquito en abrir el SPSS y acuérdense que tienen que estarlo guardando constantemente. Está tan pesado que de pronto se cierra o se traba y lo tienen que cerrar. Y no es como en Excel o en Word, que de repente les guarda los cambios realizados a los 5 minutos. No, aquí no. Si tenían trabajando todo el día y se les cerró, no se les va a guardar absolutamente nada. Entonces, siempre estén actualizando y guardándolo. Aquí, esta es la página, la parte inicial. Cuando ustedes abren SPSS, aquí les pone abrir nuevo conjunto de datos o abrir otro archivo. En este caso yo le voy a poner abrir otro archivo. Aquí ustedes tienen que especificar que se trata de un archivo que está en Excel. Aquí tienen que verificar. Bien, vamos a ver si nos abre esta. Entonces nada más tienen que especificar que es una base que está en Excel. Entonces le dan abrir. Y en automático, aquí les pone, les dice que solo les puede abrir una hoja a la vez. Entonces, pues le dan a aceptar. Lo ideal es que solo, toda su información esté solo en una base de datos. Listo. Pues vean, esta base está incompleta, bueno, pero se pasó tal cual estaba en Excel. Aquí, ¿qué le faltó? No tenemos número de folio, no tenemos unidades de medición, no sabemos aquí si es puntaje o no es puntaje. Entonces, bueno, pues esta es una base que está mal realizada. Ahora, vamos a abrir una base que está bien realizada. Esta base está mal codificada. ¿De dónde parte la mala codificación? Vean, esta es la base, es la base que está en Excel y que ahorita les voy a mostrar en SPSS. ¿Identifican algún error en esta base? A ver, lo voy a hacer un poquito más grande. ¿Cuáles son los errores que le identifican a esta base? Por ejemplo, empezando por el sexo, ella, bueno, la persona que lo puso masculino y femenino, cuando en la base pues solamente se pone 1, 2, y ya en una parte de comentario se pone pues masculino, femenino. Mismo pasa en los siguientes roles, donde
tiene la codificación, pero al lado pone, pues, qué significa esa codificación cuando tienen que ir en comentario, porque si lo pasan así a SPSS, pues no te lo va a leer. Bueno, sí te lo lee, pero te lo Pero pone se como ve si fuera... horrible, horrible, Ujú. se ve horrible. Ajá. Perfecto, Paulina. Otro error. ¿Identifican algún otro error? Tal vez, doctora, en la parte de los datos antropométricos en las categorías de edad. Ajá, o sea, por ejemplo, el primero perfecto. dice 40-50, en el segundo 50-60. Entonces, si tenemos un paciente con 50, debe ser 1 o es 2, ¿no? Entonces, Claro. sí ser específicos, como 51 a 60. Claro, las categorías tienen que ser mutuamente excluyentes. Y aquí lo ideal sería que ustedes tuvieran primero la variable cuantitativa, edad en años, y después ya la edad en categorías. Ajá. Pero esto que nos comentan es muy importante. Puede ser que de pronto yo diga, bueno, pues si tiene 50 le pongo 1, pero que pasado mañana ya no me acuerde y a los 50 les ponga número 2. Entonces, y además les falta la categoría de entre 60 y 70 años. Entonces, aquí ya están identificando otro error. ¿Algún otro error que ustedes identifiquen? Que hay abreviaturas y nos había comentado que tenía que ser muy claro para que todo el mundo que lo leyera entendiera. Por supuesto. Y otra cosa que les comenté es que siempre la codificación para la ausencia de un atributo es 0 y la presencia es 1. Vean aquí inmunizaciones vigentes. 1 sí, 2 no. Aquí están al revés, ¿no? El antecedente de vacunación tendría que estar codificado como 1, pero la ausencia de inmunización tendría que estar codificado como 0. ¿Esto por qué es tan importante? Cuando ustedes estén calculando los ORs, los riesgos relativos o la magnitud de la diferencia, necesitan que esté bien codificada. 0, ausencia, 1, presencia. Ajá. Entonces, ese es otro error. Otro es que en la primera fila está este subtítulo. Se agruparon las variables por categorías. Entonces, primero aparece la de antropométricos, luego evaluación del paciente. Ahora, vean qué pasa con esta variable de comorbilidades. Ajá. Vean cómo se puso la variable comorbilidades y cómo se reporta. Aquí lo están reportando como 9,11, 2,11. ¿Qué creen que pase en SPSS con esta codificación? ¿Creen que el SPSS lo pueda leer? ¿Se acuerdan qué pasaba con presión arterial cuando ponían 110 diagonal 70? Se transformaba en una variable de cadena. En automático, esa variable pues ya no se podía analizar. Entonces, esto es uno de los errores que me encuentro siempre en las bases de datos, que al especificar las comorbilidades, bueno, pues aquí me ponen estas combinaciones y pues esto ya no lo puedo leer. Se les ocurre, y bueno, podría ser además que mi paciente tenga diabetes, hipertensión, cardiopatía y además que tenga otras. ¿Cómo podrían ustedes codificar esta variable para tener la información que ustedes requieren? ¿Cómo se les ocurre? Bueno, sería hacer más columnas con cada uno, o sea, diabetes y hacer 0-1, ausencia, claro. presencia, y así con las demás, hipertensión, cardiopatía y BC. Por supuesto. Entonces aquí, en lugar de tener una variable, van a tener 11. ¿Tiene diabetes o no tiene? ¿Hipertensión tiene o no tiene? Y otra opción sería que ustedes pusieran número de comorbilidades. Pero aquí lo que más les va a dar información es que ustedes vayan desglosando comorbilidad por comorbilidad. Lo mismo para complicación. Puede ser que dejen número de complicaciones o que pongan tipo de complicación, pero una por una. ¿Tiene enfermedad renal crónica, sí o no? 0 y 1. O tiene cardiopatía, 0 y 1. O tiene neuropatía, 0 y 1. Ajá. Entonces, no, la base les puede quedar muy larga, pero al final va a tener toda la información que ustedes requieren. Y bueno, aquí está el mismo error para presión arterial, 120/80. Otro error común, ahorita que estoy trabajando con bases de COVID, es que me ponen 81 y luego el porcentaje, el símbolo de porcentaje. Entonces, acuérdense que eso no lo pueden mezclar.
Entonces, en general, estos son los errores de esta base, pero vean cómo al pasar, cómo queda si yo la paso a SPSS. Vean. Ven cómo uno se desplazó, solo quedó aquí como nombre de variable aquellas casillas combinadas que intentaba agrupar a las variables en categorías. Vean lo larguísima que quedó la variable, por ejemplo, sexo, o la variable de escolaridad o edad. Y todas, cuando ustedes observan estas tres bolitas y esta A, eso es una variable de cadena. Entonces son variables, todas las pasó como variables de cadena, variables que yo no voy a poder analizar, no me conservó el nombre ni las etiquetas, ni me pasó ningún dato. Por eso es tan importante que ustedes hagan bien su base de datos. Entonces, vamos a... Déjenme abrir otro archivo. Entonces, esta es la entrada de SPSS. Déjenme abrir la otra. Esta es la entrada de SPSS. Tiene dos opciones. En la parte de abajo dice vista de datos o vista de variables. Entonces, aquí ustedes van poniendo el nombre de su variable. Acuérdense que la primera siempre tendría que ser folio. Tipo, aquí tienen que especificar si es una variable numérica o de cadena. Entonces, folio, yo voy a asignar números consecutivos. Es una variable que es de tipo numérico. ¿Requiero tener decimales? Pues no. Solo voy a poner números enteros. En etiqueta es el nombre de su variable. Entonces, en este caso, otra vez se repite la palabra folio. Y la medida. ¿Esta variable es cuantitativa, es nominal o es ordinal? ¿Cuál le pongo? ¿Escala es para cuantitativas, ordinal o nominal? ¿Ordinal o nominal? Ok, esta variable en realidad, pues yo solo voy a asignar un número, pero no es una variable que yo no le voy a sacar ni la media, ni la moda, ni nada. Solo es una variable que a mí me va a permitir identificar a mi paciente. Entonces aquí le pongo que es cuantitativa o de escala. La siguiente variable, imaginemos que es sexo. Aquí, en este primer nombre de su variable, no les admite el que ustedes pongan espacio. Si ustedes le ponen espacio, dice que el nombre de la variable tiene un carácter no permitido y no se los guarda. Entonces, aquí el nombre de la variable es sin espacios. Ahorita vemos algún otro ejemplo. Ahora, esta variable, aquí le tienen que poner que es numérico. Yo voy a categorizar sexo como 1 y 2. Entonces, todas son numéricas con excepción de nombre, que es de cadena, o número de afiliación. Todas las demás tendrán que ser numéricos. Ahora, para sexo, ¿requiero decimales? ¿O no? No. No, solo va a estar codificada como 0 y 1. La etiqueta, en la etiqueta es el nombre bonito de sus variables, el que va a aparecer en los gráficos. Entonces aquí sí le pueden poner acentos, le pueden poner espacio. Ahora, en esta parte que dice valores, aquí hay estos 3 puntos. Ahí le dan clic y ahí especifican ustedes que 1 corresponde a femenino. 2 corresponde a masculino. Y ya. Ahora, puede ser que tengamos, ¿qué variable les gusta? Estado nutricional. Para separarlo, yo le pongo un guión bajo. Entonces pongo estado nutricional. Entonces, esta variable sigue siendo numérica. Yo voy a asignar 0 a desnutrido, 1 a normal y así sucesivamente. ¿Requiero decimales? No requiero decimales. En etiqueta, aquí sí pongo mi nombre bonito, con espacio, acentos si así lo requiriera. Y aquí ustedes especifican entonces que 1, bueno, que 0. 0 es desnutrición.
Aquí ustedes pueden ser tan específicos como quieran. Aquí podrían, para que todo el mundo lo entienda, aquí podrían poner cuál es el punto de corte para hablar de desnutrición. Índice de masa corporal menor a ¿cuánto? Menor a 18.5. Ok. Ahí para que todo el mundo lo entienda. Después eligen o plasman que 1 corresponde a índice de masa corporal normal. Y pueden o no poner las categorías. Ponen que 2 corresponde a sobrepeso y ponen que 3 corresponde a obesidad. Aquí ya depende de ustedes de cuántos pacientes vayan a incluir o qué tan específicos sean. Si ponen obesidad, todos los pacientes con obesidad, o van especificando grados de obesidad. Ahora, entonces, esta opción es la vista de variables. Ahora, si se van a vista de datos, aquí, bueno, pues solo ponen el folio 1, que corresponde a sexo femenino o masculino, y el estado nutricional, aquí le ponemos que tiene sobrepeso. Entonces, de esta forma es como ustedes irían llenando su base. Paciente 2, sexo 1, estado nutricional, tiene desnutrición. Entonces, de esta manera, hasta que ustedes completen el tamaño de muestra. Si ustedes en esta parte de arriba aparecen 1 y una A, si ustedes le dan clic, entonces aparece la codificación de sus variables. Ahora, me faltó algo aquí. Pusimos la medida o la escala de la variable folio, pero no de sexo. ¿Qué tipo de variable es sexo? ¿Escala, nominal u ordinal? Nominal. Nominal. ¿Estado nutricional? Esa sí podría ser ordinal porque lleva un orden como tal. Exacto. Sonia. Doc, ya no me quedó claro. ¿En dónde utilizamos la variable escala? Espérame. La variable escala para las variables que son cuantitativas. Por ejemplo, si tuviéramos edad, aquí le especificamos que es edad en años. Aquí igual números enteros, edad en años. Aquí, esta variable es cuantitativa, entonces aquí yo pongo la variable escala. Ok, gracias, doctora. Si fuera índice de masa corporal, ahora en lugar de estado nutricional, entonces aquí, bueno, aquí se puede tener decimales, índice de masa corporal. Esta variable también sería una variable de escala. Entonces, todas las variables cuantitativas aquí debe decir que son de escala. Otra podría ser tasa de filtrado glomerular. También sería como una variable de escala. O si tuviéramos creatinina. ¿Hasta aquí dudas? No, doctora. Doctora, nada, perdón. Ahí donde dice rol, ahí no se le mueve nada, donde dice entrada. No, nada. Eso aparece en automático. Ok, gracias. Entonces, eso no se modifica. Listo. ¿Hasta aquí dudas, comentarios? No, doctora. Ok. Van a tener 2 tareas. La primera tarea, no, nada más les voy a dejar una. Van a hacer su base de datos en Excel. Entonces, puede ser que todavía no tengan participantes. Si todavía no tienen su proyecto autorizado en el CIRELSIS o bien por la pandemia, no han tenido pacientes, van a hacer su base en Excel con todas las variables que incluya su instrumento de recolección de datos. Entonces, pueden ser estas mismas folios, sexo, edad, escolaridad. Entonces, van a hacer su variable en Excel y a partir de Excel la van a subir a SPSS. Pero aquí en Excel quiero que pongan 50 datos ficticios, porque esto es lo que vamos a estar utilizando en las siguientes clases para explicarles cómo se saca la media, cómo se saca la moda, cómo se saca la mediana y cómo lo interpretamos. Entonces, van a hacer su base en SPSS y la van a pasar
en Excel y la van a pasar a SPSS. Ya que la tengan en SPSS, van a colocar el nombre bien de sus variables, van a colocar las etiquetas, van a especificar el tipo de variable y en las variables que son cualitativas tendrán que especificar los valores. Es decir, que equivale a 0, que es el 1, que es el 2, que es el 3. Esa va a ser su tarea. De esta forma, aun cuando todavía no tengan resultados, ustedes van a poder ir planeando cuál va a ser el análisis que van a hacer de sus resultados, cómo presentarlo, de tal forma que cuando ya tengan su proyecto autorizado y cuando hayan completado el tamaño de muestra, ustedes puedan hacer estos análisis sin mayor dificultad. ¿Dudas hasta aquí? Doctora, una pregunta con respecto a la tarea. Sí. Cuando dijo que quería que al menos fueran 50 datos, ¿se refiere a que sea, por ejemplo, un dato es edad, otro sexo, otro escolaridad, otro índice de masa corporal? No, a que sean 50 pacientes. Grupos de 50 participantes. Ok, gracias. Ajá. Variables, aquí depende de cuántas variables ustedes tengan en su proyecto de investigación, de su diseño arquitectónico. Entonces, si van a medir 10 variables, pues serán 10 variables aquí, 10 variables, pero en datos van a meter 50 participantes. Ok, doctora, gracias. Entonces, serían solo datos ficticios, pero nos van a permitir seguir avanzando. ¿Hasta aquí dudas? ¿Los datos van a ser en SPSS o en Excel? Lo van a hacer primero en Excel y luego lo van a pasar a SPSS. No, me refiero con los 50 pacientes ficticios. Yo les sugiero que los ingresen desde Excel. Métanlos en Excel y ya que los tengan los 50, lo pasan a SPSS. Esto porque seguramente en algún momento puede ser que cualquier persona les pida que ustedes les ayuden a hacer el análisis o puede que no tengan SPSS. Entonces, bueno, para que este procedimiento sepan ustedes hacerlo. Y con esa base de pacientes ficticios es con la que vamos a ir trabajando en las siguientes clases. ¿Cómo lo van a subir? Esta tarea la van a subir a una plataforma, a Google Classroom. Ahorita hago la plataforma, les abro la clase y les paso el código para que ustedes se vayan, por favor, inscribiendo. Y ahí me puedan ir agregando las tareas. La fecha límite para entregarlo va a ser el viernes. Para que me den chance el fin de semana, poderlas revisar y darles algún comentario. Ahora. Le subimos el archivo en Excel, ¿verdad, doctora? En Excel. ¿Y cómo les quedó en SPSS? No le podemos enviar el SPSS, es que yo tengo ya mi base, pero en SPSS. Puedes hacer algún otro ejercicio con alguna otra base. Ok. Lo que quiero es que vayan haciendo este ejercicio, que lo vayan transportando a SPSS. Entonces, tu base, pues si ya la tienes, con esa trabajamos, pero haz el ejercicio con alguna otra. Solo para saber si ya no hay dudas. ¿Comentarios? ¿No? Okay. No, doctora, gracias. La siguiente semana, entonces, ¿qué vamos a revisar? A partir de sus bases de datos, vamos a recordar cómo se presentan, cómo se muestran los resultados y vamos a retomar un poco diseño arquitectónico y repasen lo de pruebas de normalidad. Eso lo vamos a repasar aquí, porque el primer cuadro de resultados va a resumir las características generales de su población. Entonces, ¿cuál es la media de la edad o la mediana o la media de peso o mediana? Entonces, les voy a enseñar cómo sacar el tipo de distribución con SPSS, pero pues repasen cómo se interpretan esas pruebas de normalidad, ¿sale? Entonces, pues los veo la siguiente semana y les subo el Classroom. Sí, Silvia.
Solo la duda, ¿cómo, cuando al momento de cerrar SF, cómo se guarda? ¿Cómo para irlo guardando? Ok, lo guardan, le ponen guardar como. Entonces, en archivo, en esta parte de arriba, archivo, guardar como, y le ponen, yo les sugiero, acuérdense siempre, entonces, su primera sería base ficticia. Ajá, y la fecha de hoy. Hoy es 26 de octubre. Ajá. Y aquí ustedes eligen dónde lo guardan. Yo siempre los trato de ponerlo en el escritorio. Ajá. Y ya le dan guardar, lo cierran. Y quedaría guardado en esta parte. Entonces yo le dije que me lo guardara en mi escritorio. Entonces quedaría en esta parte, Silvia. Gracias. Entonces ahí es en guardar como. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, pues si no hay dudas, nos vemos la siguiente semana. Cuídense.